llena de gracia, el Señor está contigo. Comienza Caminos de María, dirigido por Eustaquio Masip. Sean bienvenidos al programa Caminos de María, realizado por el equipo de Radio María en Castellón de Nuestra Señora del Lledó. Les invitamos seguidamente a escuchar el capítulo dedicado a Nuestra Señora de la Corona, especialmente venerada en Verona, Italia. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, beneath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share, and no one dare disturb the sound of silence. La región de Véneto es un territorio del noreste de Italia que se extiende entre los montes Alpes, Dolomitas y el mar Adriático. Su capital es la mundialmente conocida ciudad de Venecia, pero esta región cuenta con otras 3 ciudades muy importantes, también cargadas de historia y arte, casi al mismo nivel que la capital. Son Verona, Padua, Vicenza. Por su enorme contenido de belleza y arte, estas 4 ciudades italianas están calificadas y declaradas Patrimonio Mundial de la UNESCO. En el extremo oeste de esta región, situada muy cerca del lago Garda, se halla la ciudad de Verona, que es también conocida como la ciudad de los amantes, por haberse desarrollado en esta la obra literaria y dramática de carácter amoroso Romeo y Julieta, según la narración que hizo su autor, el escritor William Shakespeare. A la ciudad de Verona la surca con suaves meandros el río Adigio, el segundo río más importante de Italia después del río Po. Verona es una ciudad con muchos atractivos, pero en sus preciosos alrededores hay un lugar que sobresale, que está situado entre las localidades de Caprino Veronese y el municipio de Ferrara de Montebaldo. Se trata de un antiguo santuario mariano que fue edificado en un escarpado lugar de muy difícil acceso y de mucha dificultad para construirlo. Estas circunstancias hicieron además y hacen que fuese muy complicado su mantenimiento.
A veces nos encontramos o conocemos algunos lugares en el mundo en los que ocurren hechos y situaciones que nos sugieren la presencia de algo muy especial en ellos, porque son muchas las personas devotas quienes con sus rezos u oraciones parecen impregnarla de fe o algo muy parecido a ello. En este caso, aconteció la presencia de una imagen de la Madre de Dios en la ladera más agreste y peligrosa del Monte Baldo, con una elevación de más de 700 metros sobre el nivel del mar, que dista unos 20 kilómetros de la ciudad de Verona y está situado entre dos pequeñas aldeas de gentes dedicadas a las labores del campo. Como dicen los lugareños de esta tierra, pero con cierto orgullo, lo declaran como un lugar entre el cielo y la tierra. Es un sitio protegido por una enorme roca milenaria puesta sobre un alto precipicio desde el cual se observa el fértil valle del río Adigio. Este espectacular lugar es el santuario de Nuestra Señora de la Corona, arriscado y peligrosamente edificado en un lugar muy difícil donde construir y mantener. Pero el caso es que existe desde hace más de 800 años y que se han estado celebrando anualmente continuas peregrinaciones de fieles devotos de la Virgen procedentes de su difícil entorno. Como veremos, con el paso de los años, la imagen de esta advocación pasó a llamarse con el nombre que la conocemos ahora, Virgen de la Corona. En este sitio de tanta dificultad para acceder a él se halla el santuario mariano dedicado a Nuestra Señora, la Virgen María, con el sobrenombre de la Corona. Ha sido y es destino de cientos de peregrinaciones y miles de peregrinos que acuden ante ella con una firme y esperanzada fe durante siglos. El complejo arquitectónico que forma este santuario está situado en un desnivel de 600 metros y consta de la iglesia y varias dependencias adosadas para el servicio, mantenimiento y acogida de los visitantes o peregrinos, para que sean atendidos por los cuidadores del santuario o de quienes se hagan cargo de su atención. Siglos atrás únicamente se podía llegar a este santuario colgado literalmente sobre un acantilado a través de un angosto camino y de una larga escalera de 1500 escalones que lo convertía en un peligroso recorrido sobre un precipicio con un apartado bosque debajo. En la larga escalinata los peregrinos, cada 28 escalones, se arrodillaban humildemente rememorando los últimos momentos de la pasión de Jesucristo. Toma nuestras vidas, oh Señor. Acércate a nosotros, oh Señor. Mi pastor, nada me faltará. El Señor
Esta gran dificultad que les representaba este lugar, al parecer, no desanimaba a los fieles devotos de la Virgen que tanto la veneraban y querían, porque ellos siempre gustaban cumplir fielmente su penoso recorrido, a manera de una oración continua hasta llegar ante la imagen de la Madre de Dios. Aquella forma de oración se hizo costumbre, pero al cabo de tantos años, del hecho de acudir en peregrinación a este santuario, se ha convertido en un verdadero ritual, aceptado, respetado y cumplido voluntariamente por todos. En la actualidad, el acceso al santuario de Madonna de la Corona puede hacerse por carretera asfaltada, ofreciendo al peregrino y al visitante un panorama inimitable y excitante, cargado de continua emoción, de un tenso silencio y de absoluta concentración. La llegada al santuario, ciertamente, supone un gran alivio para todos los viajeros peregrinos, para los conductores de vehículos e inclusive para quienes vienen a pie. Inevitablemente, al llegar a la explanada de delante del templo, tanto unos como otros entran en el templo para agradecer a Nuestra Señora el que hayan podido tener un feliz y positivo viaje hasta el mismo. Más tarde, a la hora de la vuelta, habrá que encomendarle a Nuestra Señora que el regreso sea tan bien como la venida o aún mejor, para conseguir llegar sanos y salvos a sus casas. Este santuario, en otros tiempos conocido como un lugar inhóspito, hoy en día se ha mejorado muchísimo y se ha convertido en un privilegiado lugar de oración, meditación y recogimiento interior, con la particularidad para los orantes de poder disfrutar y estar inmersos en plena naturaleza. Muchas veces les resulta curioso a los creyentes cómo una acción misericordiosa de Dios ha dejado o permitido en el mundo innumerables lugares de tanta atracción o de una fuerte huella de la mano divina en algunos sitios por el hecho de que atraen irremediablemente a los fieles, porque se les facilita el entrar en contacto con él, naturalmente siempre considerándolo desde el misterio de la fe y de la gracia divina. Una peregrinación en sí es por regla general un viaje de doble trayecto o doble significado. Por un lado tenemos el viaje físico de visitar un lugar lleno de la presencia del Señor, contando con la experiencia y convicción de quienes lo han visitado y experimentado con anterioridad, a lo largo de los tiempos. Por otra parte, no deja de ser un viaje interior emprendido por el camino del espíritu, siendo una experiencia de crecimiento y toma de conciencia que hace más completa nuestra vida de cristianos a la vez que como de seres humanos. Según una leyenda ancestral, o quizás de una sencilla historia, durante el asedio y sitio de la isla de Rodas por los otomanos, en el mes de julio del año 1522, esta isla fue ocupada totalmente por las fuerzas del potente ejército turco. Se inició esta conquista cuando los otomanos sometieron a los defensores del castillo de San Pedro de esta isla y luego hicieron lo mismo con la ciudad de Helicarnaso, dándole un nuevo nombre, Bodrum. El 25 de diciembre del mismo año ya hubieron conquistado la isla de Rodas y el 1 de enero de 1523, en virtud del tratado de capitulación impuesto a los cristianos, se permitió la evacuación de los caballeros de la Orden de San Juan de Jerusalén que fueron a establecerse a la isla de Malta al sur de Italia. Así pues, en estas fechas empezó el dominio turco de Rodas
y, por añadidura, la retirada de la cristiana Orden Militar Sanjuanista, que la estuvo protegiendo y defendiendo desde que esta orden militar llegó desde el oeste del continente europeo al inicio de la expansión agarena. Desde entonces, los turcos permanecieron gobernando en esta isla durante 4 siglos, hasta el 5 de mayo de 1912, porque en esta fecha fueron expulsados de Rodas por los italianos tras su unificación como nuevo país. En una iglesia de la isla de Rodas, antes de la llegada de los otomanos, se hallaba una imagen de la Virgen María, pero al llegar los invasores turcos a la isla, inexplicablemente esta imagen desapareció de Rodas, pero se apareció milagrosamente en el lugar donde en la actualidad se venera en un santuario de Spiazzi, distante a 1,5 kilómetros de esta localidad en la provincia de Verona. Es por esto que a veces este lugar de culto mariano se llame como Santuario de Spiazzi. En los inicios de la invasión turca de la isla de Rodas sucedió un hecho destacable y poco frecuente o conocido, relacionado con un padre de familia turco llamado Murat. Este hombre era hijo de Sem, el cabecilla turco que Solimán el Magnífico había puesto al mando de la isla de Rodas. El llamado Murad y su familia habían elegido libremente quedarse a vivir en la isla, pues se habían convertido al cristianismo. Esta elección que hicieron no fue de ningún agrado de su padre Sem, por lo que fueron detenidos. Murad y su hijo fueron ejecutados juntos, mientras que la mujer y sus 2 hijas, después de detenidas y castigadas, fueron enviadas a Estambul. El 1 de enero de 1523, los caballeros cristianos embarcaron en sus naves y le siguieron más de 3.500 rodios, los habitantes de Rodas, abandonando la isla en dirección al sur de Italia y a la isla de Malta. En mi debilidad me haces fuerte. En mi debilidad me haces fuerte. Solo en tu amor me haces fuerte. Solo en tu vida me haces fuerte. En mi debilidad te haces fuerte en mí. En mi debilidad, me haces fuerte. En mi debilidad me haces fuerte. Solo en tu amor me haces fuerte. Solo en tu vida me haces fuerte. En mi debilidad te haces fuerte en mí. Solo en tu amor me haces fuerte. Solo en tu vida me haces fuerte. En mi debilidad te haces fuerte en mí. Les recordamos que estamos escuchando en Radio María el programa Caminos de María, el capítulo dedicado a Nuestra Señora de la Corona, especialmente venerada en Verona, Italia. Sobre el origen verdadero de esta advocación mariana
existen documentos medievales en los que se cita que alrededor del año 1000, en el área del Monte Baldo, existían algunos eremitas que estaban relacionados con la abadía de San Zenón de Verona y que allí permanecieron hasta la segunda mitad del siglo XIII. Además, se informa de una capilla dedicada a la advocación mariana de Santa María de Montebaldo. Como puede observarse, el nombre titular de la Virgen es el del lugar donde estaba la iglesia o el santuario, que en este caso era en la ladera del Montebaldo. En aquel entonces, el sitio donde estaba construida la ermita, como se ha dicho anteriormente, era de difícil acceso. Solamente se podía llegar a través de un estrecho y peligroso camino trazado sobre la misma roca. Entre los años 1434 y 1437 se produjo un notable cambio en lo que empezaba a ser llamada Virgen de la Corona, puesto que pasó a manos de los Caballeros del Santo Sepulcro, entidad religiosa que estaba presente en la ciudad de Verona y quienes estuvieron atendiendo y manteniendo la primera ermita y luego el siguiente santuario hasta el año 1806. Otro relato sobre este mismo santuario pone su origen en fecha de 1432. En ella se cuenta que el noble Ludovico Castelbarco donó una imagen mariana para la ermita ya existente y muy pronto se decidió la ampliación y reforma para que fuera santuario, porque desde el principio del siglo XIII, el año 1200, ya se podía llegar al mismo por un estrecho y tortuoso sendero, aunque con muchas dificultades, según contaban los que lo visitaron en aquellos tiempos. El pequeño santuario, que había sido utilizado por algunos ermitaños de San Zenón antes de ser declarado lugar de culto, pasó a manos de la Orden de los Caballeros de Malta y más tarde a la diócesis de Verona. Pero para poderla ampliar tuvieron de facilitar un mejor acceso, por lo que construyeron una larga escalera en la roca y un puente, el conocido Puente del Tilo. Este preciso momento coincide plenamente con la presencia o aparición milagrosa de la imagen mariana de la Piedad de Rodas. Según unos, en el borde de la cavidad rocosa. Sucedió alrededor de 1520. Según otros, se cree que fue la imagen de la Virgen del Rosario. Ambos datos, en verdad, coinciden con la citada milagrosa aparición de la imagen mariana procedente de la isla griega, aquella que huyó de las huestes turcas de Solimán el Magnífico. Este suceso fue interpretado por los creyentes como un hecho milagroso, pues, entre otras manifestaciones aportadas, se comentó que la Virgen fue auxiliada y ayudada por unos ángeles. Esta noticia se hizo tan popular entre los veroneses y los friulanos que los devotos y los peregrinos empezaron a llegar masivamente hasta aquella capilla, coincidiendo todo esto con el momento de la ampliación de la iglesia y de la construcción y mejora del nuevo camino. Cuando los caballeros de Malta reconstruyeron esta iglesia y la ampliaron, aprovecharon hacerlo sobre otra menor y antigua que, aunque era de menores dimensiones, tenía un estilo más clásico. Para esta nueva iglesia aportaron una imagen mariana de las conocidas como Vesperbild o una piedad. Esta imagen de la Virgen es, en realidad, un conjunto escultural en el que ella está sentada en el suelo y tiene el cuerpo inerte de su Hijo Jesucristo sobre sus rodillas, siendo acogido amantísimamente en sus brazos.
A pesar de esto, la imagen titular del nuevo santuario siguió siendo la milagrosa imagen de Nuestra Señora de la Corona. La historia de esta advocación de la Virgen María cuenta con otra versión sobre su presencia en este escarpado lugar. Se puede considerar otra leyenda a añadir a las que hemos relatado hasta ahora, pero quizás esta resulta más sencilla y creíble. Dice esta leyenda que un pastorcillo de este lugar estaba paciendo un ganado en estos alrededores cuando entró en una cueva cercana y se encontró un cuadro de la Virgen María. Sorprendido por el hallazgo, rápidamente lo llevó a la iglesia del pueblo para entregárselo al cura del lugar. El sacerdote, sin más explicaciones dadas por el pastor, le buscó a la imagen un espacio en una pequeña capilla ya existente, desde donde, sin tardar, se la dio a conocer a los fieles de la parroquia primero, y luego empezó a ser venerada fervorosamente por los habitantes de todos estos lugares, dándose así el inicio a lo que serían futuras peregrinaciones, como actualmente se celebran y conocen. En el siglo XVI, este santuario fue objeto de varias modificaciones, ampliaciones, reformas, según convenía en cada momento. No obstante, la pequeña capilla anterior quedaría incorporada bajo el presbiterio y la nueva excavada en la roca fue ampliada unos 2 metros hacia la parte de la plazoleta existente enfrente. En realidad, este santuario, en sí mismo, es una rareza admirable, por el hecho de estar incrustado en la roca, de la que parece emanar y quedar suspendido a medio camino de la tierra y del cielo. Esta ubicación tan especial para este lugar santo mueve la imaginación de quien lo ve a pensar que ha sido un lugar hecho a propósito para venerar a la Madre de Dios. La gran roca abraza protectoramente la terraza del santuario para convertirlo en un balcón y contemplar un gran panorama del valle del río Adigio.
El año 1625 comenzó la construcción de una nueva y más amplia iglesia, a unos 4 metros más arriba de la precedente, que permaneció incorporada bajo el nuevo presbiterio. Los trabajos se prolongaron con los años y se culminó la techumbre en 1664, pero se terminó en 1685. El comendador Tancredo colaboró en gran manera con todos estos nuevos arreglos, en especial con la construcción del hospicio en una cavidad del monte, donde pudieron alojarse una multitud de devotos de la Virgen durante decenios, ya que el aumento de peregrinos crecía cada día. La entera disposición de los edificios que constituyen el área de este santuario se encuentra perfectamente documentada en los inventarios de 1724 y 1744, con una bellísima incisión de 1750 por Giovanni Antonio Urbani, por encargo del rector don Giancarlo Balbi. Cuando los peregrinos se acercan a este santuario, se encuentran con el tener que superar la larga escalera realizada a imitación de la escala santa de la Archibasílica de San Juan de Letrán en Roma, evocando el camino recorrido por Jesús durante los terribles momentos de su pasión. Para subirla, los peregrinos deben apegarse a la tradición que consiste en arrodillarse en cada uno de los 28 escalones y cumplir un momento de oración y recogimiento por cada una de las etapas de la pasión. Después de subir el último tramo de la escalera, se llega a una explanada a los pies de la iglesia y se detienen para contemplar el impresionante templo que están viendo. Ante sí, tienen una iglesia de admirable construcción neogótica, con llamativas decoraciones, unos magníficos mármoles blancos y un bello y airoso campanario de más de 30 metros de alto, todo siguiendo el relevante estilo arquitectónico de esta iglesia. Esta reforma se llevó a cabo a finales del siglo XIX, en base a proyectos del arquitecto Giuseppe Magagnotti, de Verona, y del ingeniero Emilio Paor, de Trento. Fue solemnemente inaugurada el 17 de septiembre de 1899 con la anhelada coronación canónica de la bendita imagen de la Virgen de la Corona. Este final de siglo fue muy rico en manifestaciones marianas en el cristianismo católico, con apariciones y milagros atribuidos a Nuestra Señora y Madre de Dios. Al entrar en la iglesia de este santuario, nos encontramos con 3 grandes naves. Sin embargo, la mirada del visitante es atraída de inmediato por la pared izquierda del templo, que nos muestra su natural composición de rocas y tierra, cosa que volverá a ocurrir igualmente cuando se ve el rústico ábside de los mismos elementos de la anterior pared. Las sorpresas no acaban aquí, porque luego nos sorprenderá una reproducción de la sábana santa en imitación a la que se conserva y expone en Turín. En la pared de la derecha del templo se observa una amplia y rica exposición de exvotos, colocados sobre tablas que nos muestran la gratitud de los fieles devotos a la Virgen por haberles concedido o mejorado ante alguna situación desagradable de sus vidas, curaciones de enfermedades o intervenciones quirúrgicas, y no faltan las figuritas de niños o miembros del cuerpo humano que han sido sanados por la graciosa mediación de Nuestra Señora de la Corona. Tampoco pasan desapercibidas una serie de esculturas de Ugo Zanoni, parecidas o del mismo estilo
que las vistas en el exterior del templo, como la de San Juan Evangelista y Santa María Magdalena. Entre 1921 y 1922 se construyó el campanario con aguja de mochada. Este último año, con motivo del 4º centenario de la presencia de la imagen mariana, se mejoró la calle y una galería de acceso al santuario para facilitarles el acceso a los peregrinos. Dios te hizo tan bien, no se equivocó. Eres solo el reflejo de un trabajo bien hecho, un retrato de amor. Dios te hizo tan bien, contigo no descansó. Y es que aunque pasen los años, horas, meses y días, tú te pones mejor. Dios te hizo tan bien, contigo no escatimó. Y es que todo lo bueno y más hermoso del mundo está en tu corazón. Cuando Dios pensó en ti, no hizo más que sonreír. Hizo un tatuaje de tu nombre en su mano. Cuando Dios pensó en ti, dijo la haré igual a mí. Será la niña que alumbre estos faros. Y dijo Dios que todo estaba bien. Todo estaba muy bien. Y dijo les estamos ofreciendo el capítulo dedicado a Nuestra Señora de la Corona, especialmente venerada en Verona, Italia, en el programa Caminos de María, en Radio María. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, desde 1946 hasta 1949, siguiendo un proyecto del famoso artista en artes plásticas Ruperto Vanterle, el rector don Sandrini ordenó la ejecución de una ampliación de la iglesia que afectaría primordialmente al altar mayor, en el que había de sobresalir la venerada imagen de la Virgen de la Corona. Una talla de 70 centímetros de alta con una inscripción en latín en su base en la que se cita al benefactor de la Iglesia y una fecha indicando el día de su entrega. En 1974 le fue encargado un proyecto para la demolición de la iglesia existente entonces, pero conservando las partes consideradas válidas y significativas. Además, se consideró la construcción de una estructura más amplia, cuyo resultado es la actual Basílica Menor. La demolición y reconstrucción del santuario se inició en 1975 y finalizaron las obras en 1978, siendo en fecha de 4 de junio de este último año cuando el obispo de Verona, Monseñor Giuseppe Carraro, consagrara el nuevo santuario y el nuevo altar mayor. De este modo, el santuario que ha llegado hasta nosotros se creó conservando los muros centrales de la iglesia barroca de finales de 1600 y el campanario de la iglesia neogótica de 1922.
4 años más tarde, en 1982, se le dio el título de Basílica Menor que ahora ostenta, y el 17 de abril de 1988 Su Santidad el Papa Juan Pablo II visitó pastoralmente este santuario, donde se postró y oró ante la venerada y milagrosa imagen de la Virgen de la Corona. Una notable característica de este santo lugar son las numerosas esculturas del santuario esculpidas en mármol blanco de Carrara, del prestigioso escultor veronés Ugo Zanoni. Hemos de recordar de una cita anterior las 2 estatuas de la fachada principal, una de San Juan Bautista y otra de Santa María Magdalena. También la magnífica Dolorosa expuesta en la Capilla de las Confesiones, una imagen de San José y la de los santos patronos de los caballeros de Malta, que son San Juan Bautista y Nuestra Señora de Filermo. Esta última conocida entre los devotos toscanos actuales como Madonna della Corona, porque ambas imágenes se refieren a una misma advocación, pero en distintos lugares, como veremos en el próximo programa, Dios mediante. Posiblemente la obra emblemática de Zanoni en este santuario sea el Vía Matris, conocida popularmente como los 7 dolores de la Virgen María, distribuida en sus 7 estaciones. Tanto en el santuario como a lo largo de la calle de acceso al mismo se pueden admirar las fusiones en bronce del arquitecto veronés Raffaele Bonente, quien tardó 34 años en completar los 15 grupos escultóricos que compuso, 14 de ellos representando la pasión de Jesucristo, y en el último se recrea en la tumba que fue enterrado nuestro Señor. Es especialmente destacable una original escenografía sobre la pared rocosa del ábside alrededor de la imagen de la Piedad, circundada por una corona de espinas y 5 grupos de ángeles. En el frontal del altar pueden admirarse 3 azulejos de bronce que representan 3 momentos clave de nuestra fe: la Natividad, la Crucifixión y Pentecostés, separados por 4 pilastras dedicadas a los 4 evangelistas. Por la parte de atrás y dividida en 3 resaltes de azulejos, se diferencian 3 escenas marianas. Las 2 laterales presentan 2 advocaciones marianas y en el centro el corazón de la Virgen María, traspasado por 7 espadas. Otros elementos sobresalientes que se contemplan pueden ser los 6 candelabros sobre la Eucaristía con los símbolos de los evangelistas y otras alegorías, un azulejo sobre la Anunciación situado en el ambón y el facistol con los símbolos de los evangelistas, los rostros de Abraham, Moisés, David e Isaías, y en el centro el monograma de Cristo. En el tabernáculo de 1982, las 4 figuras en bronce representando la fe, la esperanza, la caridad y la religión. En el baptisterio de 1988, en la parte inferior se presentan 8 peces y en la superior una representación de los 7 dones del Espíritu Santo. Un medallón de 1993 en el exterior del santuario recuerda la visita papal acontecida en este año. Las vidrieras en la nave derecha representan los misterios del Santo Rosario. Las esculturas y las vidrieras que adornan la capilla de la adoración fueron realizadas en 1990.
Otro destacable elemento lo forman las diferentes estatuas de bronce de las estaciones del Vía Crucis a lo largo de la calle que desde la residencia Estrella Alpina conduce hasta el santuario. Soy digno de que entres en mi casa. Háblame, Señor, tu palabra bastará para sanarme. Sáname, Señor, tú conoces cuántas luchas en mis límites. Quiero dar misterio que descansa en mi interior. De tu cuerpo brota sangre y agua viva. Vas cayendo suavemente en mi interior. Te recibo con asombro y me conmuevo. Cristo vivo, Dios está presente en mi pobre corazón. Mírame, Señor, yo no sé confiar en medio de tormentas. En la visitada Gruta de la Misericordia, en el exterior de la basílica, existe una copia en miniatura de la Virgen de la Corona y un curioso libro de firmas a disposición de los peregrinos para reflejar sus opiniones y comentarios sobre este lugar. Más adelante está el encantador Ponte del Tiglio, Puente del Tilo, con un encantador paisaje y una vista espectacular del santuario visto desde abajo. A lo largo de la pared derecha del santuario queda expuesto un verdadero patrimonio histórico-artístico representando los innumerables exvotos formado por 167 tablillas de diversas dimensiones, con la más antigua fechada en 1547, en la que se representa el salvamento milagroso por Nuestra Señora de una mujer que se estaba ahogando en el río Adigio de Verona. Probablemente el exvoto más interesante está representado por una gran tela donada por la comunidad de la ciudad vitivinícola de Bardolino en 1665. En este se muestra el agradecimiento del pueblo por la consecución de una deseada y esperada gracia, la de la lluvia. Pero el más precioso de todos los objetos que se puede contemplar es un óleo sobre tela que representa al Cristo de la Columna, realizado en 1724 por el pintor de Verona Antonio Balestra. Cuando un peregrino se encuentra en el interior de este templo, hay un ritual que se cumple por la mayoría de los visitantes que llegan, consistente en encender una vela, luego acercarse ante la imagen de la Virgen y rezar devotamente ante este antiguo icono mariano una oración sencilla, profunda y sincera, que la Virgen parece estar esperando del orante, y ella, como agradecida y condescendiente, le mira tierna y maternalmente. Después, el peregrino, para despedirse de Nuestra Señora,
dará un corto paseo por los jardines del santuario, sumergiéndose y percibiendo una serena paz en su alma. El sentiero de la esperanza, o camino de los peregrinos, estaba reservado solamente para los peregrinos, romeros y demás devotos de la Virgen de la Corona, siempre con una finalidad religiosa, pero a medida que fueron pasando los tiempos, se ha ido convirtiendo en lugar especial para caminantes y amantes de estar en contacto con la naturaleza, que en este lugar del Monte Baldo les ofrece unos paisajes extraordinarios y únicos, que rodean y protegen este santuario de accesos difíciles. Se calcula que solamente los que se acercan a este santo lugar, por deporte, superan las 100.000 personas, pero de quienes van a visitar a Nuestra Señora de la Corona, supera ampliamente la cantidad anterior. No son pocas las personas que lo que les empezó como una práctica deportiva ha llegado a convertirse en una devoción a Madonna de la Corona. Este es un logro conseguido desde la oración, la meditación y la irrefrenable conversión espiritual para muchas personas por la gracia de Dios y la mediación de Nuestra Señora. Aunque esté cansado y agotado, con un peso enorme en mi costado, yo te seguiré dando la gloria, pues sé bien en quién he confiado. No eres hombre para que mientas, con tu diestra, Señor, me sustentas. Tu gozo es mi fortaleza. Me levanto, Jesús, y proclamo tu nombre. Nada me separará de ti, Señor. Nada me separará. Oración. Amantísima Virgen María de la Corona, sé nuestra compañera de viaje en nuestras vidas, para que no perdamos el rumbo o la ruta que nos lleve por el verdadero camino, el marcado por tu Hijo, y alcancemos la vida prometida por Él. Así sea. Terminamos aquí el capítulo dedicado a Nuestra Señora de la Corona, especialmente venerada en Verona, Italia, dentro del programa Caminos de María. Si desean colaborar con nosotros, pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico: caminosdemaria@radiomaria.es. Para volver a escuchar este capítulo u otros anteriores, pueden hacerlo desde la página web de Radio María, sección podcast. Y para otras peticiones, llamando al teléfono 91 8 22 80 10. El equipo de Radio María en Castellón, de Nuestra Señora del Lledó, se despide deseando que el Señor y la Virgen les bendigan. María, llena de gracia,
está contigo. Han escuchado en Radio María Caminos de María, dirigido por Eustaquio Masip. Entre todos